Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe al libro de Génesis. Vamos a leer en nuestras Biblias Génesis y vamos a ir a Génesis capítulo 26 a partir del versículo 1. Dice la escritura así. Génesis 26, capítulo 1. Dice, hubo hambre en el país, además de la primera... A ver, permíteme, déjeme, cambio mi versión. Voy a leer la Reina Valera 1960. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac, recuerde, Isaac es hijo de Abraham. Dice, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es muy interesante que está hablando de Abraham 430 años quizá antes de la aparición de la ley de Moisés. Y está hablando el Señor acerca de sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. No está hablando de la ley de Moisés, le está hablando muchos cientos de años antes a Abraham, o está hablando acerca de Abraham a Isaac. Dice, entonces el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaban acerca de su mujer. Bueno, ahora vaya por favor al versículo 14. Ahorita regresamos un poquito a estos versículos, pero el versículo 12. Versículo 12, sí, dice así, versículo 12, permítanme un segundito, nada más déjenme probar algo. Vamos a leer el versículo 12, solo quiero probar algo aquí acerca de la conexión. Muy bien. Entonces, dice el versículo 12, estábamos viendo Génesis 26, dice así, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo el Señor, y el varón, es decir, Isaac, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia de él, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Recuerde que los filisteos representan un pueblo que siempre envidió al pueblo de Israel. Recuerde que dentro de los filisteos salió un hombre que se llamaba Goliat, el cual fue vencido por David. Aunque Goliat se dedicaba a amedrentar a los escuadrones de Israel, en el tiempo de Saúl, el rey de Israel, David lo venció. Los filisteos siempre tuvieron envidia del pueblo de Israel. Bien, dice el versículo 16, entonces Abimelech le dijo a Isaac,
apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue y acampó en valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de sus padres que habían llamado. Muy bien, es muy importante que nosotros entendamos que Dios desea para cada uno de los creyentes el bienestar. Y no me refiero al bienestar a la manera de los hombres, me refiero al bienestar a la manera de Dios, a la manera de la conquista de Cristo Jesús en el Calvario. No estoy hablando del exterior, pero estoy hablando del interior que manifiesta su gloria y su poder, la misma imagen de Cristo, para que el exterior converja, para que el exterior armonice, para que el exterior vea, manifiesta la gloria misma de Jesús a través de tu vida y de mi vida. No estamos hablando de lo que vemos, eso es lo que somos, sino estamos hablando de lo que somos manifestará la gloria de Cristo para que nosotros lo veamos, no solo nosotros lo veamos, sino que muchos lo vean. Y aquí en el Antiguo Testamento, o en la época de Abraham y en la época de Isaac, no habla mucho del ser interior, no habla la palabra mucho acerca de lo espiritual. ¿Por qué? Porque los hombres, aunque creían en el Señor, por ejemplo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Dios le hablaba a Abraham, Dios bendijo a Abraham, y en Abraham vino la bendición de la simiente que es Cristo. Recuerden, Gálatas nos describe esto, Romanos nos describe esto acerca de que a Abraham le fue dada la promesa. Y la promesa fue dada a la simiente, no a las simientes, refiriéndose a Cristo. Pero si tú y yo somos de Cristo, somos bendecidos con Abraham en Cristo. Así es que esto es muy importante, pero en el antiguo pacto, en la vida de Abraham y en la vida de Isaac, ellos creían al Señor, y la manifestación de que Dios tenía cuidado de ellos y que Dios estaba con ellos, Dios estaba a favor de ellos, se manifestaba en el poder que ellos tenían en su bienestar. Cuando hablamos en Cristo Jesús, cuando hablamos del creyente nacido de nuevo y cuando nos referimos al bienestar, podríamos hablar de muchas cosas, pero el bienestar que tiene que ver con la palabra de Dios, el bienestar a la manera de Cristo, a la manera de Dios, tiene que ver con salud interior en el alma, con salud en nuestro cuerpo y con prosperidad, con éxito. Hay unos que hablan acerca de que, de manera negativa, que aquella persona sufrió porque estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y sufrió. Hay otros que son positivos y que cuando son bendecidos en alguna circunstancia extraordinaria, dicen, estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto. Yo he escuchado muchos testimonios, por ejemplo, acerca de que alguien recibió un trabajo muy importante porque llegó en el momento correcto y en el lugar correcto. O alguien conoció a su cónyuge, a su esposa, o viceversa, a su esposo, la mujer a su esposo, el hombre a su esposa, porque estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto. Pero en la gracia que tenemos en Cristo Jesús, porque dice la Escritura que somos altamente favorecidos, yo considero y creo que si Dios está por ti, que si Dios está contigo, que nunca te dejará y nunca te abandonará, es su promesa y es su palabra, entonces en todo tiempo y en todo lugar, tú eres altamente favorecido. Esto no cambia. Tú eres altamente favorecido. Eres acepto en Cristo. Eres bendecido porque esta bendición, este favor ya se encuentra en ti. Y el propósito de Dios es que tú y yo podamos experimentarlo, no solo en nuestro espíritu nacido de nuevo, sino también en nuestra vida diaria. Bien, así es que, mira, ahorita vamos a regresar aquí a Génesis, pero fíjate cómo dice la Escritura en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 en adelante. Si quieres escúchalo, solo apúntalo. Dice: ciertamente el Señor tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos de agua,
de manantiales y de fuentes del abismo, que brotan en los ríos y en los valles, en los montes y en los valles, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de ganados, tierra de olivos, ricos de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, pues nada le faltará en ella, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Y fíjate cómo dice Deuteronomio 11, versículos 9 en adelante. A fin de que prolongues sus días en la tierra que el Señor juró a tus padres que les daría a ellos y a sus descendientes. Así es que no solo habla de la prosperidad, no solo habla del fluir de los ríos y de las virtudes de la tierra, sino que también Dios habla en Deuteronomio 8 y Deuteronomio 11 acerca de la virtud de la vida, de prolongar los días. Y está hablando aquí al pueblo de Israel. Dice, ciertamente la tierra a la cual entras para tomarla en posesión no es como la tierra de Egipto, dice, no es como la tierra de Egipto, de donde has salido, de donde has ido, sembraba la semilla y la regabas tú como huerto sin hortalizas, o de hortalizas más bien, la tierra en la cual cruzas para tomarla en posesión. Es una tierra de montes y de valles, que bebe la lluvia del cielo, una tierra de la cual cuida el Señor tu Dios, una tierra de la cual cuida el Señor tu Dios. Dios había prometido desde Abraham, en Isaac, esta bendición. Vamos a regresar a Génesis capítulo 26 para leer algunas cosas importantes. Dice la escritura en el versículo 2 de Génesis 26, después de que estaba habiendo una hambruna, una escasez en la tierra, y que Isaac descendió a Gerar, dice, y se le apareció el Señor y le dijo, desciende, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Isaac obedeció al Señor y no descendió a Egipto, no descendió a Egipto. Descender a Egipto tenía que ver con bajar. Es decir, Egipto estaba en un nivel mucho más bajo en proporción con la altura del mar. O a nivel del mar, Egipto estaba en una parte baja. La tierra de Egipto era una tierra desolada, era una tierra desértica. Estaba rodeada por muchos desiertos y solo la virtud de Egipto, entre comillas, estaba alrededor del río Nilo. Las ciudades más importantes estaban construidas en ese río. Sin embargo, dice la palabra que las personas tenían que sacar el agua del río, como en hortalizas, a través de los pies. Pero Dios habla acerca de la tierra de bendición, en donde Él haría llover del cielo el agua que caería sobre los valles y los montes. Es decir, leímos ahorita en Deuteronomio 11, donde dice la escritura, yo tengo cuidado de esa tierra, no de la tierra de Egipto, de la tierra donde fue Isaac, donde Isaac fue prosperado. Dios tenía cuidado de Isaac. Isaac manifiesta no solo que él fue prosperado por la bendición de Abraham, que Dios había bendecido a Abraham por causa de la fe, pero Isaac manifiesta también una bendición que él contrajo matrimonio, en donde hace la palabra una alegoría acerca del trabajo del Espíritu Santo en la vida de Isaac. En otras palabras, Dios hablaba a Isaac, e Isaac escuchaba al Señor y la sabiduría de Dios era aplicada, o Isaac aplicaba la sabiduría de Dios en su día a día, de tal manera que Isaac fue un hombre de bienestar, un hombre de prosperidad, un hombre que manifiesta la bendición que Dios le dio a Abraham y que Dios le dio a Isaac en su vida diaria. Fue hecho un hombre tan poderoso por causa de que Dios tenía cuidado de él y tenía cuidado de la tierra. Por causa de que
Isaac se sujetó a la manera de Dios, a como Dios hacía las cosas y no a la manera de Egipto. Egipto representa el mundo. La palabra Egipto tiene que ver con doble. Y la palabra Egipto también representa opresión, representa tensión, representa depresión, representa lo negativo. Así es que si hubiera descendido a Egipto, y me refiero a Isaac, hubiera tenido doble tensión, doble opresión, doble maltrato. De todo aquello negativo que tú te puedas imaginar, tendría el doble. Por eso Dios le prohíbe y le dice, no desciendas a la tierra de Egipto. Pero antes bien, apártate. Dios también le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré. No sé si usted recuerda la historia de Abraham y de Lot. Primero, Dios le dice a Abraham, apártate de tu tierra y de tu parentela. Apártate de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió, aunque no se apartó de su parentela porque se llevó a Lot, que era su sobrino, pero sí se apartó de su tierra. Y nunca más volvió a tener en su mente y en su corazón su tierra. Y Dios lo prosperó como extraño en tierra ajena. Y lo bendijo. Y no fue hasta que Abraham se separó de Lot que Dios lo bendijo grandemente. Y Lot descendió a una tierra de pecado, similar a Egipto, a Sodoma y a Gomorra. Y aunque dice la escritura que Lot era justo, sufrió las injusticias de aquella tierra. Así es que Egipto representa doble opresión, doble tensión, doble escasez, doble rechazo, doble vergüenza. Y Egipto representa al mundo. Egipto representa la muerte. Y en este mundo, hoy en día, muchos hacen alarde de la muerte. Se ponen, por ejemplo, en sus camisetas símbolos de la muerte. En sus cachuchas, en sus artefactos, en sus carros, en sus equipos deportivos. Recuerde que la muerte entró por causa del pecado al mundo. Gloria a Dios que los creyentes no mueren. Dice la escritura que los creyentes que han fallecido duermen. No vamos a entrar en este tema, solo le quiero decir que un creyente nacido de nuevo simplemente cambia su estatus, su estado, porque su espíritu es uno con Cristo y su espíritu sigue siendo uno con Cristo, simplemente el espíritu deja el cuerpo, como lo dice Santiago, y cuando el espíritu deja el cuerpo desfallece. Pero nosotros no estamos en el cuerpo, nosotros estamos en el espíritu. Así es que los creyentes nacidos de nuevo duermen. Pero habrá otra clase de creyentes que no dormirán categóricamente, sino que seremos arrebatados juntamente con Cristo cuando Cristo venga por su iglesia.